Muy bien, en esta hora vamos a la palabra de Dios. En el Día del Conquistador me toca presentar la palabra y vamos a hablar de un personaje cuyo nombre significa eso mismo, significa conquistador, victorioso, y es el nombre Nicodemo. Nicodemo, ese nombre griego significa victorioso, conquistador. De ahí viene que de la misma raíz del nombre Nicodemo encontramos la palabra Nike o lo Nike, porque eso es lo que quiere decir. Es decir, cuando crearon esa marca de tenis que es tan famosa y le pusieron ese nombre, estaban pensando precisamente en eso, en la raíz de esa palabra Nike, que significa ¿qué? Pues victorioso. Victorioso. De hecho, los griegos tenían un dios también que era Nico, algunos dicen que significa victorioso. Este hombre, Nicodemo, tenía un nombre victorioso, conquistador. Ese era el significado del nombre de Nicodemo. Él pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín viene siendo la suprema corte. Ellos se reunían y eran hombres escogidos en el pueblo judío para buscar ¿qué? Equidad, para buscar justicia, y tomaban decisiones. Y él era parte del Sanedrín. Él también era un fariseo. Y como fariseo era guardador de la ley, era celoso de la ley, y Nicodemo por eso era considerado un gran religioso, porque los fariseos gozaban de ¿qué? De gran estima delante del pueblo. Ayunaban todo lo que conseguían, oraban en las plazas, todo el mundo lo veía. Sin embargo, Jesús a los fariseos muchas veces les habló de la necesidad que ellos tenían de no presentar una religión exterior limpia, hasta lo llamó sepulcros blanqueados, porque por dentro necesitaban la gracia de Dios. Ponían cargas a otros que ellos no llevaban. Era una religión muy externa, pero por dentro muchos de los fariseos estaban como vacíos, y ese es el caso de Nicodemo. Por eso el registro bíblico dice, en Juan capítulo 3, comienzo a leer, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, porque era parte del Sanedrín. Dice la palabra, y este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Bueno, vino de noche porque tenía miedo que los fariseos, sus compañeros, le vieran hablando con Jesús. Usted va a ver a través de la Biblia que los fariseos rechazaban a Jesús. Usted va a ver a través de la Biblia que los fariseos siempre estaban detrás de Jesús, poniéndole trampas, y querían siempre agarrar a Jesús en una falla para condenarlo. Los fariseos siempre estaban detrás de Jesús. Y Jesús llegó a decirles a ellos que la razón por la que no recibían a Jesús era porque no tenían conocimiento del Padre. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Y este hombre vino de noche porque tenía miedo que sus amigos fariseos lo vieran hablando con Jesús. Porque para ellos Jesús presentaba una religión tan diferente, porque la religión de Jesús no se basaba tanto en obras, en cosas externas, se basaba en la gracia, en la justicia, en el amor, en el perdón. Los fariseos pensaban que si una persona estaba enferma, no merecía la gracia de Dios porque era merecedor de su enfermedad porque había pecado. Los fariseos no hacían obra misionera en Betesda, donde Jesús, lo vemos en Juan capítulo 5, visitando a un paralítico y sanándole. No, para un fariseo ese no era un lugar de visitar, porque todos los que estaban allí merecidamente porque eran como pecadores. Es decir, la religión de ellos y la religión de Jesús estaban ¿qué? En pugna. Reglas, pero no había amor, no había misericordia. Y muchos de ellos por eso tenían una carga muy fuerte de llevar, porque cada vez que el ser humano vive en una religión así, sin el amor del Padre, sin el amor de Jesús, se siente cargado. Porque tu salvación está ¿qué? Dependiendo de quién tú eres, de lo que tú haces. Y una religión que para salvarme yo dependa de lo que yo hago, estoy en problemas. Voy a llevar una carga que no puedo soportar. Recuerdo que estaba en una iglesia donde una vez ese caballero me dijo a mí así: pastor, yo sé las mujeres que se van a salvar en esta iglesia. Y yo, ¿cómo? Y me atreví a decirle: dime, Espíritu Santo, ¿cuáles son las que se van a salvar? Porque hasta que me molesté que un ser humano te diga a ti que sabe las mujeres que se van a salvar en la iglesia. Es una aseveración muy fuerte para hacer. Es una aseveración muy fuerte que un ser humano pecador diga que sabe las personas que se van a salvar, específicamente las mujeres. Yo sé las mujeres que se van a salvar en esta iglesia, pastor. Entonces le dije: sí, Espíritu Santo, dime cuáles son.
y de todas las mujeres sacó 2. Y yo le pregunté, ¿por qué se pierden las demás? Y me dijo, porque usan pantalones. Porque usan pantalones se pierden. Esa persona tenía una carga tan grande porque su salvación dependía de lo que él hacía. No había conocido la gracia del Señor. Por eso cuando fallaba se le hacía difícil ir a Jesús para pedir perdón. Porque pensaba que Jesús no lo recibía, que Jesús no lo quería. Cada vez que fallaba, y fallaba, porque era un ser humano, es un ser humano. No sabía cómo ir a Jesús porque pensaba que Jesús lo rechazaba. Porque entendía en su mente que su salvación dependía de cuán bueno él era, y por eso juzgaba tanto a los demás, porque para él la lección de escuela sabática se le estudiaba, era porque era santo. Si oraba es porque yo soy un santo, si guardo los mandamientos es porque yo soy un santo. Todo se basaba en obras sin el Señor, y estaba sumamente cargado. No sonreía, no se veía feliz, porque una gente así no puede ser feliz. Porque si el ser humano quiere salvarse a sí mismo, no puede, es un imposible. Y vas a llevar una carga que tú no puedes. Entonces era una persona difícil porque siempre está señalando a los demás. Él se paraba en la puerta de la iglesia los sábados y era un sensor que se prendía y se apagaba de acuerdo si veía un pantalón o una falda o una cosa. Ese era el policía de la iglesia para ver. Interesante, pasaron unos cuantos años y de momento ese hombre dejó la iglesia. Y cayó en una situación difícil matrimonial. Su esposa no la aguantaba, sus hijas tampoco. En un lugar de frío no se podía poner un pantalón en invierno, a temperatura bajo cero, porque había que ponerse faldas, porque somos cristianas. Aquí en esta casa se sigue al Señor. Entonces la manera de seguir al Señor era no usando pantalones, aunque no hubiera misericordia, no hubiera gracia. Las hijas no podían fallar porque él estaba encima de ellas, la esposa también. Ella me contó que cuando se estaba cambiando los sábados para ir a la iglesia, él estaba al lado de ella mirando cuánto grado de pintalabios se iba a poner, del maquillaje. Así que él decidió que muchos de los sábados él iba a tomar la medida de lo que ella se iba a poner en la cara. Él iba a decidir a qué nivel era el asunto. Si yo hubiese estado con él y vengo sin corbata a predicar como estoy hoy, eso era un problema. Hubiese insistido en prestarme su corbata. Porque un predicador no podía predicar sin una corbata, porque eso era un pecado. Un día me vio en un domingo y estaba con mi familia en pantalones cortos y me dijo que cómo yo me podía poner eso porque perdía la unción del Señor. Y me di cuenta que si en esos momentos era difícil para un ser humano soportarlo, imagino sus hijas y su esposa. Él era un fariseo moderno. Nicodemo era un fariseo. Era visto con buenos ojos en su entorno, pero dice la palabra que él llegó a Jesús de noche y le dijo así: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El médico divino dio un diagnóstico, no dio mucho rodeo y lo sacó y le dijo: tú fariseo, tú líder religioso, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y él está confuso y le pregunta que cómo puede suceder eso. Como un hombre, ya siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es,
y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace en el Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, Dios nos dirige a nosotros. Cuando nacemos del Espíritu, nosotros no nos dirigimos a Dios. Y a veces en la iglesia, los que son fariseos como Nicodemo quieren dirigir a Dios. Nos inventamos una religión propia donde tenemos todo este tipo de reglas, donde cargamos a los demás y también nosotros, y perdemos de vista lo que es la gracia. Perdemos de vista lo que es la misericordia. Ese hombre, cuando tuvo los problemas matrimoniales, pasó por una escuela y comenzó a aprender. Llegó ese momento lindo que le pidió perdón a sus hijas y a su esposa. Tuvo que tocar fondo, caer allá abajo para darse cuenta que no había sido el mejor padre, no había sido el mejor esposo, ni había sido el mejor cristiano. Muchos años caminando en reglas sin Jesús. Y se dio cuenta que su vida había sido una vida religiosa miserable, falta de gozo, de alegría, porque no hay manera de ser felices y tener gozo en la religión si Jesús no es el centro de la misma y es el centro de nuestro corazón. Que cuando caemos como seres pecadores que somos, corremos rápidamente a Jesús porque sabemos que el Padre nos espera. De hecho, él había perdido de vista la parábola del hijo pródigo, que el Padre nos enseña en la Biblia, en esa parábola, que los padres tenemos que estar siempre dispuestos a recibir a los hijos, que muchas veces no podemos ir detrás de ellos. El Padre lo dejó irse al hijo, pero siempre estuvo listo esperándolo. Porque la parábola nos enseña que cuando una persona se arrepiente y se acerca a Jesús, hay gozo en el cielo. Entonces, ¿cómo no podemos gozarnos nosotros cuando una persona entrega su vida al Señor? ¿Cómo podemos cuestionar cuando una persona decide a Cristo, aunque no se vea como nosotros? Aunque se vea todavía que tiene algunos elementos en su cuerpo, ¿cómo podemos decir, ese no es de Cristo? Cuando el Espíritu Santo le dijo eso a Nicodemo, sopla como Él quiere y no sabemos la obra. ¿Cómo tocó ese corazón? Hermano, gracias a Dios de la iglesia yo me bauticé, porque yo me bauticé sin un estudio bíblico, ni un estudio bíblico. Yo no estaba listo supuestamente para el estandarte de muchos que hay que tener 30 estudios bíblicos. Ni uno tenía yo, ni un estudio bíblico. Pero aquí estoy. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo me había tocado el corazón. Y esa fue una experiencia que tuve con el Señor. Y hay que confiar en que Dios toca los corazones. Pero imagínense que un Sanedrín, una junta diga, Alberto no puede bautizarse acá, porque ese muchacho, como viene, es raro. Me dice Darío, uno de los jóvenes de la iglesia, que me impresionó cuando lo vi aquel viernes que me llevaron a la iglesia. Y él me dice a mí, cuando tú entraste me pasó como Saulo. Digo, ¿cómo así, Darío? Dice, bueno, una luz puso ciego a Saulo. Cuando tú entraste con tu cadena y tu cosa, la luz me... Y siempre nos reímos. Le dice, cuando tú llegaste a la iglesia, Alberto, qué lindo saber que Dios tocó tu corazón. Ni un estudio bíblico. ¿Qué quiero decir? Que no hay que estudiar, no hay que estudiar. Pero lo que quiero decir es que cuando el Espíritu Santo toca el corazón y hay experiencias que pasan con los seres humanos, solos ellos con Dios, donde Dios toca sus vidas, donde toca sus corazones, entonces no podemos cuestionar lo que el Espíritu Santo hace. Por eso Nicodemo, el Espíritu Santo sopla de aquí para allá. Lo importante es que el Espíritu Santo toca los corazones y hace la obra. Y eso es, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Y tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes esto? Le dijo Jesús. Ay, qué alegría tenemos. Dios te bendiga, sierva de Dios que está con nosotros. Mamá Mili, como la conocemos acá. Dios te bendiga. Qué bueno tenerte. Qué alegría. El Señor está buscando gente con su Espíritu Santo,
tocando corazones, porque Él está en el asunto de la salvación, la transformación. Lo que Nicodemo le está diciendo, yo quiero interpretar a Nicodemo, permítame interpretar a Nicodemo en esta hora. Porque cada encuentro tiene un antes, un durante y un después. Nicodemo pertenece al Sanedrín. Nicodemo es un fariseo y los fariseos no quieren saber de Jesús, la mayoría de ellos. De hecho, Juan capítulo 7, cuando el Sanedrín está juzgando a Jesús, vemos a Nicodemo que levanta la voz en valentía y dice que un hombre no se puede declarar culpable sin antes escucharlo. Ese fue Nicodemo, que tuvo el valor de levantar su voz y decir, y luego que Jesús es crucificado, él y otro caballero deciden tomar el cuerpo de Jesús y darle una sepultura como debe ser. Es decir, vemos a Nicodemo en acción. Pero déjenme interpretar a Nicodemo. Este es el fariseo con un corazón vacío, con una necesidad grande, porque la religión que él practicaba no había llenado el vacío de su corazón. De hecho, Nicodemo no se sentía salvo. Nicodemo sabía que algo le faltaba, a pesar de que era un religioso. Y por eso el antes es su situación, que él sabe que él no es feliz, que él sabe que la religión no le ha dado a él lo que él necesita, porque él no se siente seguro. Nicodemo no se sentía salvo. Ese es el antes. Y él está mirando su condición y dice, pero es que si yo hablo con él, hay problemas, porque él es Jesús y nosotros los fariseos no creemos en lo que él predica, en lo que él hace. Además, el puesto que yo tengo no me conviene que me vean con él. Ese es el antes. Y está debatiendo, pero el vacío en su corazón, la necesidad que él tenía y la obra del Espíritu lo convencieron de que él tenía que ver a ese maestro. Luchó, pensó, pros, contra. Si voy y me ven hablando con Jesús, puedo perder esto. Pero si voy y hablo con Jesús, yo lleno el vacío de mi corazón. Él me puede dar respuesta a lo que yo estoy buscando, que no he conseguido en mi religión. Así que si voy y me ven con Él, pierdo aquí. Pero yo necesito ir. Y llegó de noche. Pues no solamente de noche era para que no lo vieran. La noche también es un reflejo de su vida. Es el antes es Nicodemo. Ahora miremos el ahora. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús y llega de noche, para mí el ahora es lo que le está diciendo a Jesús es lo siguiente. Mirando en lo profundo de mi ser, yo veo oscuridad. Por eso era fácil moverse para él de noche, porque su corazón estaba en oscuridad. Él está diciendo al Señor, aquí está mi corazón, inquieto, vacío, roto, te lo entrego a ti. Límpialo. Estoy viniendo a ti, Jesús, porque desesperadamente hay un grito en mi corazón que dice, sálvame. Hay un grito en mi interior que estoy diciendo, rescue me. I realize tonight that I need you to save my life. Estoy reconociendo esta noche que yo necesito la salvación. A pesar del título, a pesar del puesto, I need you to save my life. Porque mirando en mi corazón, mirando en mi vida, tengo cosas, pedazos de mí que odio, cosas que hago, pero que me da vergüenza que la gente vea y he estado escondiéndolas.
Pero hoy ya no. No más mentiras, Señor. No more lies. Rescue me. I need you to save my life. Cosas que escondo, que me avergüenzan, que hasta me he creído, Señor, este Nicodemo, que hasta me he creído que había seguridad en ellas, pero hoy me doy cuenta que necesito que me salves. No voy a esconderme más. El diagnóstico es nacer de nuevo. En esta noche, Nicodemo le dice al Señor: yo vine a verte, porque las cosas que tú haces nadie puede hacer a menos que Dios esté con él. Nicodemo estaba frente a uno que no simplemente era un maestro. Nicodemo estaba frente a uno que es el Salvador del mundo. Porque el versículo famoso de Juan 3:16 lo encontramos en el diálogo de Jesús con Nicodemo, que le dijo, Nicodemo escuchó de Jesús estas palabras que dijo así: ay, qué lindo el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, Nicodemo, no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo te puedo salvar, Nicodemo. Llegaste de noche a mí con vergüenza y porque tu condición en el corazón es de noche. Pero yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Me pasó algo bien curioso, y si me están mirando de Pensilvania voy a contar esto porque me pasó algo bien curioso. Yo estuve predicando allá porque tenía una boda, un matrimonio, entonces una iglesia supo y me agarraron. Me agarraron, entonces predicamos de miércoles a sábado. Pero miren lo curioso que pasó cuando Dios quiere salvar. Yo nunca ando con aceite de ungir a nadie porque aceite hay en todas partes. Pero cuando estaba haciendo mi maleta, un pensamiento me atravesó el corazón que me llevara mi botellita de aceite. Y yo digo, bueno, está bien, obediente. Porque el Espíritu es así. Y yo siempre he dicho al Señor que yo quiero hacer lo que Él me diga, aunque suene raro. Así que yo digo, botella de aceite, pero la puse en mi maleta. Empecé el miércoles a predicar con mi botellita de aceite en el bolsillo, diciendo, Señor, ¿quién es la persona que tú quieres que yo unja acá? No apareció nadie, no recibí ninguna impresión de Dios. El jueves volví con mi botellita de aceite. El viernes sentí una impresión en el hotel que ellos me pusieron de que pusiera la botellita de aceite al lado de las llaves del carro que me prestaron para moverme. Así que la puse así, la botellita de aceite al ladito ahí. Eso fue el viernes, que no se me quedara. Así que llegó el viernes y el viernes era el día. Había un matrimonio que estaba pasando por un momento difícil, rompiéndose. Y Dios quería ungir ese matrimonio el viernes. Así que cuando hacemos el llamado a acercarse al Señor, el hombre viene y la esposa viene también. Y recibo la orden de Dios: a esto es que tú vas a ungir. Así que en un momento dado le digo, agárrense de las manos. Ellos se agarran de las manos y saco la botella y los ungí. Que Dios no separe lo que... que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y los ungí. Qué interesante que él dijo, no solamente me voy a ungir, sino que me voy a bautizar. Y el sábado estaba arreglando su vida con el Señor. Había fiesta en la iglesia, porque es una persona querida de la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Es que el Espíritu Santo así es que hace. El Espíritu se mueve de una manera y toca los corazones. Y en esta hora posiblemente el Espíritu te está diciendo a ti que tú necesitas al Señor. Amén. Que la religión que tú has experimentado o has vivido no ha funcionado. Que tú necesitas no una religión, no un nombre, que soy adventista. Y le está hablando a una persona que se siente bien de ser adventista porque la iglesia me ha enseñado tanto.
Soy un pastor adventista, pero yo me he dado cuenta que yo necesito al Señor Jesús, porque si no hubiera iglesia adventista, yo soy de Jesús. Yo no puedo basar mi fe en una iglesia que si deja de existir este templo, estoy perdido. No importa que haya o no haya templo, yo estoy de Jesús y tengo a Jesús en mi corazón. Mi religión no puede estar basada en un templo, en un edificio, en un programa. Mi religión es Cristo el Señor. Él es el centro de mi vida. Él es el centro de mi salvación. Nicodemo estaba llegando de noche porque estaba de noche su vida. Necesitaba la luz divina. Y le está diciendo: Señor, en lo más profundo de mi corazón hay oscuridad. Hay vacío, pero hoy mi corazón, el religioso, te lo entrega. Aquí está mi corazón, límpialo, restáuralo, transfórmalo. Estoy gritando: Señor, rescue me, come and rescue me. I need you to save my life. Y en esta hora, el cielo está dispuesto a salvarnos. Dios quiere salvarte hoy. No te estoy diciendo ni preguntando qué tiempo tienes en la iglesia, ni de bautizado ni siquiera. Mi pregunta para ti es: si tienes a Jesús, o como Nicodemo, tienes que venir a Jesús hoy y decirle: sálvame. Sálvame. Nicodemo, victorioso, conquistador, que significa el nombre. Tú necesitas nacer de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús son más que vencedores. Termino con esta historia de cuando Dios, estando en Colombia, en una campaña, este jovencito decidió que se iba a bautizar. Pero el papá llegó al día siguiente gritando porque dijo que su hijo no se bautizaba en la iglesia. Le dijo al pastor: usted lo que está es manipulando los sentimientos, emociones de mi hijo. Y me dijo: ¿cuál es que está predicando aquí? Y me dijeron: ese que está ahí. Y yo miré donde estaba la puerta para salir corriendo rápido. Y me dijo: ¿quién es usted para convencer a mi hijo de que se bautice? Qué bueno que el pastor le dijo: ni él ni yo estamos convenciendo a nadie, es el poder del Espíritu Santo. Y el papá le dijo a su hijo: si te bautizas en esta iglesia, te vas de la casa. Cuando un joven de 16 años. Y el pastor le dijo: si tu papá te deja, cuenta con esta iglesia y cuenta conmigo. No te vamos a obligar, es tu decisión. Si te bautizas sí o no es tu decisión. Y él dijo: me voy a bautizar. Porque estaba gritando como Nicodemo: Jesus, come and rescue me. I need you to save my life. Y se bautizó. El papá lo botó. El pastor lo cogió. Pero pasaron 2 días y el papá llegó a la iglesia nuevamente. Habíamos hablado que si el papá llegaba, los diáconos estuvieran preparados por si acaso. Porque uno no sabe. Y él llegó. Y se entrevistó con el pastor, con este servidor. Y dijo lo siguiente: yo he decidido que yo amo a mi hijo. Y pensándolo bien, con tantas drogas, que mi hijo decida esto, una religión diferente a la mía, yo lo voy a probar, y mi esposa. Así que adelante, apóyenme bien a mi muchacho, acompáñenlo, es un joven de 16 años. El joven abrió una puerta para que su papá también conociera al Señor. Los conquistadores, los victoriosos, son personas que en el nombre de Jesús ven la oscuridad y deciden por la luz. Los conquistadores, los victoriosos, son personas que entienden que necesitan al Señor Jesús. Los victoriosos
Los conquistadores son personas que le dicen al Señor, I need you to save my life. Los victoriosos, los conquistadores, son personas que se levantan en el nombre de Jesús y conquistan, agarran, alcanzan, porque no tienen miedo, porque tienen a Jesús al lado de ellos y han entendido que no es con nuestra fuerza. Nicodemo, no es lo que tú haces, no es lo que tú crees, es creer en mí y es vivir en mi gracia, es vivir en mi misericordia. Ese jovencito para mí fue un ejemplo de valentía. Yo le pregunté que ante tal amenaza, que lo hizo como quiera bautizarse. ¿Sabe lo que dijo? Simple. Su respuesta es sencilla. Desde que conocí a Jesús, le entregué mi vida en esta iglesia y pasé aquella noche llorando. Yo soy un joven diferente. Yo tengo algo que no tenía antes. Yo era un joven sin propósito. Me sentía vacío. Pero lo que yo tengo es tan lindo y se siente tan bien que yo no lo quiero perder. Aun sea que mi papá me botara de mi casa, yo iba a seguir porque lo que yo tengo es tan lindo que yo no lo quiero perder. Yo no quiero ser el mismo de antes. Y en esta hora Jesús está aquí con nosotros prometiéndote lo que tú estás buscando. Él te quiere dar lo que tú necesitas. Pero como Nicodemo, quizá el grito que está en el corazón tenemos que hacerlo audible y sacarlo como Nicodemo. Tonight I realize that I need you to save my life. Come and rescue me, God. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo.